Cuando me refiero a esta colección de audiciones bajo el título de En su voz, justamente lo que quiero resaltar en que antes que esto fuera letra, es la voz de Dios, del Creador, del Altísimo y del Santísimo, quien es el autor del canon que se le dio como mayordomía a la nación de Israel. Y hubo todo un protocolo enseñado a Moisés. Por supuesto que es lícito que en mi intelecto, a tantos años de distancia de las culturas que ahí imperaban, a tantos años de distancia del conocimiento, de todo lo que era el megaproyecto que tenía Dios revelado para Moisés, no quita eso que yo después de muchos años deba creerle a Dios que en este pueblo muy especial, con sus altos y sus bajos, debo yo creerle a sus escritos, porque no he sido testigo y no he participado de este pueblo. Yo estoy distante de la nación de Israel. Seguramente si me dedicara a escudriñar los pasados y nuestro ADN, algo tendremos de conexión, pero ese no es el interés de estos audios. El interés de estos audios es que esa voz me obliga a estar de ese estado de inercia natural en que estamos todos los hombres, mujeres, a través de los tiempos, y ponerme en movimiento. Y por eso digo, bueno, ha llegado la hora que yo comience a caminar entre estos sueños y visiones, que haga un alto en las imágenes, en las bestias, cuernos, cabezas y vientos que él va a usar. Y por supuesto, que aunque no los he visto nunca, también hago un alto en los ángeles y pongo un especial cuidado en el legado de las jotas y tildes que están en el libro que se supone que contiene al personaje principal, el Mesías. En cuanto a las jotas y las tildes, ya algo hemos dicho, que me iba específicamente a concentrar en la forma como Jesús de Nazaret enfrentó con las escrituras que estaban en sus tiempos. Y hay una, más que otra, más que la traducción al arameo, la que ha traído más conflictos, porque Jesús entra en un punto de inflexión. Él es en sí mismo un punto de inflexión por el tema idiomático que va a ocurrir aquí, porque ya había una traducción en griego de el Tanaj, y que al pasar los siglos, hoy veremos que no solamente existe el Tanaj, sino que también el Tanakh, con K, que sería el conflicto que hoy día tendrán que llevan adelante los judíos mesiánicos, sean de sangre o gentiles, y que se congregan en ese sector. Y ahí hay dos exclusividades luchando de raíz judía por excelencia, así como el judaísmo, que también hay personas de sangre y otros que han sido convertidos al judaísmo.
El drama es que al ser Jesús un punto de inflexión, nace el cristianismo. Podremos hacer un alto en la palabra cristianismo, pero hablemos de la enseñanza de Jesús. Y la literatura en la cual se va a basar ahora y se va a reflexionar sobre la obra y vida de Jesús va a ser el griego. Por lo tanto, no había que hacer mucho esfuerzo para tomar el griego del Antiguo Testamento, más estas cartas del griego del Nuevo Testamento, fundirlas y ampliar lo que sería la Septuaginta, lo cual ya hacía, visto desde el Tanaj, desde las tierras de Jerusalén, como ya una grande herejía. Si ya no se aceptaba la traducción al griego del genuino Tanaj, según los judíos que residían ahí en Jerusalén, imagínense ahora, y yo trato de ponerme en el lugar, que más encima la Septuaginta no solamente lleva el contenido de sus libros, más 7 libros, más adaptaciones, sino que también ahora es traducida todo el Nuevo Testamento al griego, y ya vamos por el siglo IV, V. Y saldrán hombres eruditos que están convertidos ahora al cristianismo. Pero hay un imperio que todavía habla fuerte, y su raíz en el lenguaje es el latín, y nace la iglesia de Estado del cristianismo. Entonces aquí hay otro punto de inflexión tremendo en el lenguaje, porque entra el latín, y del latín las traducciones que llegan hasta el día de hoy. De modo que cuando yo use la cita de Mateo 22, ese diálogo que Jesús tuvo con los herodianos, con los saduceos y los fariseos, esa cita estaba en griego, para tener un debate teológico y lingüístico con citas que son en hebreo, el Deuteronomio, el Levítico, Salmos. Entonces aquí hay un caldo cultivo para hacer mil especulaciones. No, es que yo no creo, y empiezan las trazabilidades, palabra que voy a repetir más de alguna vez, y que se puso de moda con la pandemia, que es la forma de llevar un cuadro estadístico, literal, frío, muchas veces queriendo darle el disfraz de objetividad, pero súper subjetivo en la forma en que uno lleva las probabilidades, y es más, son probabilidades, no son verdades absolutas, porque aquí todos opinan. Entonces, en esta trazabilidad de los textos, de qué se dijo, qué no se dijo, que era griego, que griego al hebreo, una cosa es cierta: ahí hubo un diálogo con Jesús, y un silencio de los fariseos de la época, haya estado escrito en griego u otro idioma, y esta vez era él, y estaba Jesús, que hablaba el arameo y que le entendían perfectamente bien los intérpretes de la ley de la época, los saduceos y los herodianos, y todos bajo el disfraz de que creen en el Dios Altísimo y están convertidos al judaísmo, pero con intereses distintos, unos creyendo en la resurrección, otros sí creen en la resurrección y no en la resurrección los saduceos, y por supuesto que estaban más preocupados del diario vivir, de cómo va a ser mi relación con el imperio que me tiene dominado, que eran los herodianos. Tenían privilegios ellos, eran la casta que dirigían la política de la época. Así que yo decía que esos 3 grupos, hay muchos más, sin duda, y un pueblo que está ahí testigo de las maravillas que están viendo de este hombre que está haciendo tanto alboroto, y que de luego comienza a pasear por las ciudades vecinas haciendo más cosas. Y en un corto ministerio de 3 años y algo más, dejó una semilla que ha crecido hasta el día de hoy y nos tiene a todos estudiando de que si lo que él dijo es o es una gran mentira.
Entonces yo dije que esta zarza que, que empieza a crecer entre el creyente que no cree en la resurrección, que acepta a Jesús como un líder, un mártir de paz a lo más, otro es un ejemplo, el otro es un sustituto, ya es un tema que tendrá que ver la decisión de cada uno. Y que en qué Biblia yo comienzo a estudiar, es un tema que cuando yo lo escucho digo, aquí falta algo, y por eso partí por la cita que el mismo Jesús le plantea a ese algo que le faltaba incluso a los propios intérpretes de la ley. ¿Y cuál era ese algo que faltaba? El espíritu en el lenguaje. ¿Quién le dijo a los saduceos? En lo que habíamos ya más o menos analizado. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, por un lado tenemos las escrituras y por otro lado tenemos el poder de Dios. Y las escrituras pueden ser ignoradas porque hay algo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Lo que le faltó al pueblo judío para que teniendo al Mesías frente a sus ojos no lo reconocieran. Un ungimiento especial. Había que esos ojos echarle colirio, un poquito de aceite. Es interesante que uno entra a las redes sociales y cuando comienza a analizar la condición del mundo, es impactante. Ahora basta prender la televisión para ver la noticia diaria, que ahora tenemos una sección internacional para entender que este mundo pareciera que está desenfrenado. Y por supuesto que los que tienen lectura bíblica a su haber, creyente y no creyente, usarán como una manera de interactuar con la Biblia algunos dichos, algunos modismos de cómo está el mundo. Ya eso también ocurría en los tiempos del profeta Isaías. Entonces analizábamos por este otro lado, por Mateo, el libro que usamos, de 22, capítulo 22, del 15 al 42, en donde analizamos específicamente esto de que Él era el Señor, y que cuando los fariseos le estaban diciendo, oye, ¿cómo lees tú en la Biblia? Amarás al Señor, tu Dios, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Jesús, al responderle con la cita de Salmos, le está diciendo, pero ¿cómo? Si ustedes dicen que el Cristo, el ungido, el que tiene la dosis suficiente de aceite y de colirio para abrir los ojos y entender el literalismo seco del lenguaje hebreo, si no tiene ese colirio, ¿por qué entonces David, si es el hijo, le llama Señor y le cita un libro, como decíamos, del Tanaj, que le haya hablado en griego o no en griego, y que nosotros leamos hoy día en griego cualquier versión de esa cita, no es el tema de fondo. El tema de fondo es ahora, vayamos al texto de Salmos 110, veamos todo el Salmo, leámoslo y lo leemos en nuestro idioma. Y dicho sea de paso, antes de continuar, para esto del endiosamiento del idioma, no debemos dejar de recordar de qué pasó con esto del idioma en las lenguas de los seres humanos. Si creemos la historia que también fue dicha en el Tanaj, que las lenguas fueron confundidas cuando estaban todos de acuerdo para hacer una gran torre, y los estudiosos dicen que una de las razones de esta construcción para llegar hasta el cielo tiene múltiples lecturas, pero era por si venía otro diluvio. Es una de las tantas y las más oídas razones de esta confusión de las lenguas.
Pero si damos un salto cuando Pedro está predicando y está hablando de que Jesús es el Cristo conforme a las Escrituras, dicen que hubo un rocío en forma de llamas de fuego, en donde todas las naciones que habían ido a adorar a la última Pascua escucharon en su idioma el Evangelio de Jesucristo, predicado por Pedro. Y la entendieron y estaban maravillados de lo que había acontecido en Jerusalén. Y si lo ponemos en contexto con la cita que analicé en el último audio, estamos hablando que Mateo 22 simplemente está a pocos capítulos de la culminación. Estamos en la última semana en Jerusalén. Ya estaban llegando a la última Pascua, de la cual sería el tema central, Jesús, de lo que ocurrió ese día. Jesús, nuestra Pascua. Y ellos escucharon y venían personas de distintos idiomas. Entonces, para que estén endiosando esto del idioma, yo quiero recordar de que cuando hay colirio y hay aceite, venían desde África algunos. Por supuesto, no habla África como venía muy lejos, pero habían principales de ciudades distintas y venían personas que hablaban otros lenguajes. Y cuando Pedro hablaba en su idioma. Y el de Nazaret de Galilea, con la belleza de haber tenido encuentros y entender, porque estaba siendo un lenguaje tocado por el Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que tradujo con la belleza a cada uno de los idiomas distintos. Y ese es el sello de Dios para los que en Él creen. Es la garantía, y hablaré de ello en audio siguiente. Por lo tanto, fuera de foco en que quedaron los fariseos cuando le usa Salmo 110, verso 1, y que nos queda tarea que si Jesús usó el Salmo 110.1, tendremos entonces que seguir lo que todo el mundo enseña en forma mecánica. No, lea la cita completa, el contexto, el precontexto, sí, pero póngale un poco de espíritu, sea humilde. Porque Jesús nos dio la pauta diciendo que en ese Salmo se hablaba de Él, que en ese Salmo se hablaba del Señor, que se sienta a la diestra del Señor. Y el que no ha visto esto, dice, demándelo, pida la dosis del Espíritu Santo para entenderlo. Y no solamente esa cita, sino que todas las demás. Porque hay un lenguaje espiritual detrás del texto hebreo. Yo le quería llamar ese principio el principio mesiánico. Tal vez tendré que cambiarlo más adelante, pero es para no estar repitiendo permanentemente, aunque encantado lo hago, al Espíritu Santo, porque los que están en el Antiguo Testamento dicen no existe ese tal Espíritu Santo. Y yo diría que ese fue la variable que tenía bajo la túnica Jesús, que desconcierta, que es la que le permitía hablar maravillas con ese poder. Pero tampoco es una palabra novedosa. Ya la palabra ungido, el Cristo, lo incluye. Ser el Cristo significaba eso. Tener el ungimiento de aceite real en su vida para abrirle las mentes a los hombres y producir la renovación del entendimiento de la raza humana y que se conozca de esa manera la misión del Cristo. Cité Isaías 61 y también cité Isaías 51 haciendo un recuerdo. Cuando uno entra ahora al profeta Isaías, quiero analizar lo que ahora otra vez es la
texto en griego que está en Lucas 4, para ver hacia dónde me lleva otra vez a Isaías, para entender otros principios hermosos que hay ahí de lo que hace realmente el Cristo, el ungido, porque Jesús usará en forma recurrente. Miren, si no me creen por lo que yo estoy hablando, no creen a mi voz, no creen a lo que dijo el Padre en mi bautismo, que yo soy su Hijo amado en quien tomo contentamiento, y no creen en la paloma que descendió sobre mí como muestra de que hay un poder especial en mí. Por último, crean de la forma en como yo usé el símbolo de la paloma. Les he resucitado hasta muertos. He limpiado leprosos. Sordos están oyendo. Paralíticos andando. Personas con enfermedades diversas, imposibles de sanar, las he sanado. Y vosotros no creéis. Y les he predicado el año agradable del Señor, que está ahí en Isaías capítulo 61. Y ustedes tampoco me han creído por eso. Y por supuesto que había que buscarle en una especie de casapalabra de que él era un impostor. Y de ahí los herodianos, y de ahí los saduceos, y de ahí los fariseos que tratan de encajonarlo, hacerle una encerrona. Y de los tres sale airoso. Y el pueblo, siendo testigo, queda maravillado de este hombre. Lucas capítulo 4. ¿Qué hizo? Recién había sido inducido en su mente por el Santo Espíritu después del bautismo para ir al desierto. Ya hablaremos también de eso, porque aquí hay un personaje que tiene que ser desenmascarado antes de entrar al estudio de las profecías, y que muchos lo niegan, pero para Jesús fue una realidad. Y en ese desierto tuvo un encuentro, y después de eso él va a su tierra, después de haber hecho muchas cosas, y llega en virtud del Espíritu otra vez a Galilea. Y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Estoy leyendo en Lucas. Y vino a Nazaret, capítulo 4, verso 16, donde había sido criado. Así que Nazaret no era un lugar desconocido para los que estaban allí. Habían visto a Jesús. Dice que ahí había sido criado. Y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Después de esta lectura, enrolla el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Debe haber sido una escena impactante, porque ya traía un marketing y esperaban todo qué iba a decir después de esa lectura. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. A él oíd. Esta caminata comienza.
por esos escenarios. Yo debo oír. Y entre estas jotas y tildes me está diciendo que él en ese momento se autoproclama como el personaje, el sujeto de esa profecía dada por Isaías. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José al que vieron en cuanto crecía con ellos? En la forma, ¿qué pasó con él? ¿Desde dónde está hablando así ahora? Y más encima, lo que está diciendo, yo creo que la más grande maravilla era la herejía que estaba diciendo para el ministro que estaba ahí. Y si habían saduceos y fariseos que ya le venían haciendo un seguimiento o algunos enviados por ellos, lo que estaban oyendo era la blasfemia más grande. Y Jesús les dijo, como lee los pensamientos, es una característica del Mesías, del Cristo, que entiende y percibe las necesidades más profundas de nuestro corazón. Se anticipó y les dijo, seguramente me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. El mismo como que uno dice, hoy se persiguió solo. No, no. Era obvio que tenía que decir, oye, y estas maravillas que estamos escuchando que tú haces fuera, en otras ciudades, ¿por qué no las haces en este lugar donde creciste con nosotros? Y la respuesta que él da, dice, miren, yo estoy siguiendo, es la forma como Dios actuó en el Antiguo Testamento, en el libro del Tanaj, las escrituras que existen. Recordemos que no existían en el Nuevo Testamento todavía. Él estaba haciendo vida ahora. Y les dijo, mire, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Más en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en días de Elías. ¿Y qué profeta era Elías? Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, una gran sequía, 3 años y medio. Y ahí Dios envió un profeta a dar y a hacer señales. Pero a ninguna de estas viudas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. La universalidad del mensaje de Dios en aquella época. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, el seguidor de Elías, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Entonces todos fueron llenos de ira al oír estas cosas, lo llevaron al monte para apedrearlo y él se escabulló de ellos. Esa fue la reacción al oír su hermosa voz. Lo llenó de ira para apedrearlo. Y él estaba diciendo una gran verdad. Y eso mismo le iba a ocurrir al Cristo. No necesariamente tiene que hacer maravillas en los de su tierra, en los de su casa. Naamán el sirio y la viuda Sarepta fue el ejemplo que él usó. Seguiré en el audio siguiente.